Línea del tiempo de la economía colombiana del siglo XX, presentada por Juan Hincapié, Juan Velasco y David Plazas. Iniciaremos esta línea del tiempo con el suceso de 1903, que trajo la separación de Panamá de Colombia, que impactaría fuertemente la economía colombiana, no solo por lo que significó la separación de este nuevo país, sino también por los proyectos de infraestructura que traía con sí mismo el país de Panamá. A pesar de esto, lo que más marcó los primeros 20 años del siglo XX en Colombia fue lo que dominó la agricultura a través del café en la economía colombiana. Se tenía una gran dependencia hacia la exportación del café y esto marcó los inicios del siglo XX en la economía colombiana. Adicionalmente, hacia 1919 se fundó el Banco de la República, que se convertiría en el Banco Central de Colombia. Para la década de 1920 a 1930, el modelo económico fue la intervención estatal moderada. El inicio de esta década se vio marcada por la diversificación de los productos en las exportaciones, como lo fue la inclusión del banano, ya que representaba un gran porcentaje de exportaciones, adicionalmente a lo que mantenía el café. Y hacia finales de la década, en 1929, surgió la Gran Depresión, que impactaría las economías globales y por supuesto se incluiría la colombiana, ya que el café tuvo una fuerte caída de precios y afectó negativamente las exportaciones. Pasando a la década de 1930 a 1940, que fue marcada por el modelo económico de la industrialización por sustitución de importaciones y que vino con una reforma que traía el presidente Enrique Olaya Herrera, que impulsaría la serie de reformas económicas, incluida la promoción de la industrialización y la diversificación económica. Adicionalmente, en 1931 y 1932, Colombia firmaría un acuerdo con los Estados Unidos para la construcción de la carretera panamericana, lo que promovía el desarrollo de la infraestructura en Colombia. Pasando a la década de 1940 a 1950, lo cual fue marcado por la posguerra y la violencia. Sin embargo, tendría un modelo económico de desarrollo con enfoque en estabilidad. Vendría primero siendo marcada por el Bogotazo, el asesinato a Jorge Eliezer Gaitán, que desataría un periodo conocido como la violencia, que afectaría la estabilidad económica y social del país. Adicionalmente, en 1950 inicia el gobierno de Laureano Gómez, que enfrentaría una economía deteriorada por la violencia y la estabilidad política. Llegando a mediados del siglo, en 1950 a 1960, que fue marcada por las reformas y el crecimiento económico, con un modelo económico de industrialización acelerada, iniciaría en 1958 con el Pacto de Benidorm, que buscaría promover el crecimiento económico a través de la estabilidad política y reformas económicas. Ya en 1960 se establece la Ley 19 de 1958, que fomentaría la inversión extranjera y la industrialización. Ya en la década del 60, en 1960 se iniciaría una etapa de crecimiento económico sostenido, impulsado por la inversión en infraestructura y expansión de la industria manufacturera. El modelo económico que marcó esta década fue la industrialización y expansión del sector de servicios, ya que en 1967 se crearía el Instituto de Fomento Industrial, IFI, que busca promover la industria y diversificación de la economía. Ya en el siglo XX, en la década de 1970 a 1980, vendría el modelo económico de la economía mixta con reformas estructurales, ya que en 1970 hubo una crisis de petróleo que afectaría a la economía global, por supuesto incluyendo a Colombia, y el país enfrentaría problemas de inflación y de deuda externa. En 1974, el gobierno de Alfonso López Michelsen implementó el Plan Nacional de Desarrollo, que incluiría medidas para enfrentar esta crisis económica. Ya para la década del 80, que fue marcada por un modelo económico por la apertura económica y liberalización, iniciamos con un checkpoint hacia 1980, ya que de nuevo, con la caída de precios del petróleo, la inflación seguiría subiendo y aumentaría la deuda externa. Ya hacia 1986 se aprueba la Ley de Reforma Tributaria, que buscó mejorar
el sistema fiscal y enfrentar los problemas económicos. Y en 1989 se introduce el Plan de Desarrollo Económico y Social, con énfasis en la modernización de la economía y la apertura económica, abriendo puertas para la inversión extranjera y nuevos proyectos de infraestructura. Ya cerrando el siglo, en la década del 90, inició con un modelo económico muy marcado de la economía de mercado globalizada, ya que en 1990 el gobierno de César Gaviria inició un proceso de apertura económica con reformas para liberalizar el comercio y atraer inversión extranjera basado en el Plan de Desarrollo Económico que mencionamos en 1989. En 1991 se promulga una nueva constitución política que establece un marco legal más favorable para el desarrollo económico y social. Y en 1994 Colombia se convirtió en un miembro de la Alianza del Pacífico, buscando mayores oportunidades de comercio y cooperación económica con países de Sudamérica y aliados pacíficos. Sin embargo, en 1999, cerrando el siglo, llega una nueva crisis económica y bancaria que impactó el país con problemas financieros significativos y un crecimiento económico negativo.